Vamos a hacer lectura en esta mañana, hermanos, de los versículos 16 al 26 de Gálatas 5. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos regalas en esta mañana. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu esté en medio de nosotros para que seamos sensibles a tu verdad, que podamos extraer lo que mayor podamos, Señor, de las riquezas de tu palabra, y que ciertamente, Padre, en lo que tenemos delante de nosotros, que podamos discernir, Señor, nuestra libertad en Cristo y hacer el uso genuino, legítimo de ella, y así, Padre bendito, alabarte y glorificarte siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hermanos, necesariamente la carta a los Gálatas nos deja frente a situaciones que son reales. No son historietas, no son fantasía, sino vivencias reales que los cristianos diariamente nos estamos exponiendo. Es una realidad. Así es que, hermanos, debemos confesar, o más bien, que si confesamos ser libres en Cristo y procuramos vivir en esa libertad, debemos tener entendimiento claro de la libertad en la cual Cristo nos ha otorgado. Pero como en todo, cuando no tenemos el entendimiento claro de lo que la Biblia enseña acerca de la libertad cristiana, podemos caer, como siempre, en un exceso, en un extremo. Y hay extremos, hermanos, hay excesos que han perturbado la libertad cristiana. Por un lado tenemos el legalismo, ¿verdad? Eso es un extremo de la libertad. El legalismo, y es algo que el apóstol Pablo ha estado atacando a lo largo de toda la carta. Pero hay otro extremo que es igual de dañino, y es el libertinaje. Y esos dos extremos, hermanos, son propios de un mal entendimiento de lo que realmente es la libertad cristiana. Podemos tener un concepto de libertad, pero puede ser un concepto erróneo, un concepto mundano, un concepto que realmente opaca el verdadero significado de la libertad cristiana. Ahora, lo que Pablo ha estado explorando y que nos ha mostrado es, y nos lleva, es a que entendamos
que esos malentendidos acerca de la libertad cristiana los debemos desechar, proveyéndonos luz y entendimiento acerca de lo que es la verdadera libertad. Ahora, no solamente nos va a hablar o nos ha estado hablando de lo que es la verdadera libertad cristiana, sino también de cómo opera. Y precisamente de esto último, de cómo opera la libertad cristiana, es lo que Pablo, desde el capítulo 5, ha comenzado a tratar. De la manera práctica, de la vivencia, de cómo ponemos en acción la libertad que Cristo nos ha concedido. Ahora, si nosotros pensamos en lo que concierne a lidiar con el pecado, hermanos, es claro que se trata de una dinámica de vida de todos los cristianos, ¿verdad? Ningún cristiano puede llegar a concluir en su vida que no lidie con el pecado. Ningún cristiano puede llegar al punto de decir que ya no tiene con qué luchar, ya no hay pecados que le asedian. De ser así, está equivocado. De ser así, no ha entendido el Evangelio. Porque la Biblia nos muestra que la dinámica del cristiano es una lidia constante con el pecado. Y la manera, hermanos, la manera que nosotros enfrentemos al pecado va a ser la gran diferencia entre nosotros y los que están allá afuera. Me refiero al mundo, a las personas caídas a los cuales no les ha resplandecido el evangelio de salvación. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, el hombre natural, es decir, aquel que no ha sido salvo, no opondrá resistencia a las abatidas del pecado. No va a hacer resistencia, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque son esclavos del pecado. Bien le respondió nuestro Señor Jesucristo a los judíos de su tiempo, que ellos se jactaban de que eran libres. Ellos decían, hijos de Abraham somos, no somos esclavos de nadie. Y el Señor les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la característica del hombre natural, que es esclavo del pecado, que solamente hace es pecar, pecar y pecar. Pero lo triste es que aún en medio de los cristianos, entre los cristianos, hay quienes no saben aún la manera de hacer frente al pecado. Y como le sucedió a los Gálatas, hay quienes se vuelcan al cumplimiento de las obras de la ley, sometiéndose a un yugo de esclavitud que en últimas lo que hace es desgastarlos y les hace tener vidas amargadas y de ceño fruncido. ¿Por qué? Porque no alcanzan la norma o porque no logran mantenerse en esa norma. Y ese es el camino del legalismo. Obrar la ley a la fuerza del hombre, con el propósito de presentarse justificado delante del Señor. Y este no es el camino cristiano. Esa no es la libertad a la cual hemos sido llamados. Pero igual yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho de la batalla del pecado, en contra del pecado, un asunto de la carne? ¿No hemos lidiado con pecados a nuestras fuerzas? Como si se tratara de quitar un mal hábito, un vicio, como de tomar el cigarrillo que estaba en nuestros labios, tirarlo al suelo, pisarlo y decir, ya me libré de ese mal hábito. ¿Cuántas veces hemos tomado el pecado, sea cual sea, y hemos hecho una arremetida a nuestras fuerzas? Seguramente muchas, hermanos, muchas. Y en tantas de ellas hemos salido mal librados. Queremos guerrear contra un enemigo espiritual. ¿De qué manera? Con medios físicos. Y es allí donde está la falencia. Es allí donde está la desgracia del cristiano. Lidiamos con algo que no podemos. Además, hermanos, si tenemos en cuenta
lo que estudiamos hace ya un par de semanas en los versículos 13 al 15 de esta carta del capítulo 5 de Gálatas, donde se nos mostró precisamente esa otra manera de enfrentar al pecado, y a lo que me refiero es a otra manera equivocada, y es la de usar la libertad como ocasión para la carne, que eso era lo que estaba pasando en medio de los hermanos de Galacia. Estaban usando la libertad como ocasión para la carne. Es decir, querían satisfacer sus deseos pecaminosos en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Y para ese caso, ellos no estaban prácticamente luchando contra el pecado, sino por el contrario, ellos estaban echándole mano al pecado para pecar más. Eso es lo que estaba sucediendo. Este es el caso de todo aquel que se pone en primer lugar. Es todo aquel que piensa en sí mismo, considerando que está en lo correcto para vivir su vida como él quiere. Ese es aquel que ha usado la libertad de una mala manera. Uno es legalista, el otro es un libertino. Este es el que ha considerado lo suyo como lo más importante. Primero yo, primero mis necesidades, primero mi satisfacción. Y hará todo lo posible ¿para qué? Para mantenerse en ese primer lugar, en donde él sea el primer atendido. Y hará, como les digo, todo lo que pueda para satisfacer su egoísmo, para satisfacer la codicia, para satisfacer el odio que se hará presente, porque obviamente cuando hay codicia, cuando hay egoísmo y no veo que eso rinda fruto a mi favor, pues voy a empezar a odiar a nuestros semejantes. Y eso es lo que está acusando el apóstol Pablo, ¿sí? Recuerdan que allá él usó unas palabras muy, muy fuertes cuando él dice en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Dejad eso, y más bien sírvanse en amor. Entonces, hermanos, esto de ponerse en primer lugar, usando como caballo de batalla la libertad de Cristo, es altamente pecaminoso, altamente pecaminoso. Y lo que está demostrando, hermano, una persona como tal, es que nuevamente lo que quiere es someterse al yugo de esclavitud del pecado. Se cree libre, pero se está poniendo el yugo del pecado otra vez encima. Piénselo de esta manera. Y lo digo de una manera gráfica. Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos atados, y aquí uso simbolismo, estábamos atados con cadenas, atados con grillos, para hacer solamente lo que el pecado quisiera, ¿cierto? Esclavos del pecado, así éramos antes de Cristo. Pero venido Cristo, derramando su sangre preciosa para pagar por nuestra libertad, para librarnos de esa esclavitud, pues ¿qué pasó? Las cadenas y los grillos fueron quitados. ¿Para qué? Para vivir en un ambiente de libertad, para vivir en un aspecto de verdadera libertad. Una libertad que lleva a servirle a este nuevo Señor que nos ha libertado, a nuestro Señor Jesucristo, a un Salvador, a un libertador que es santo, que es justo y que es bueno, ¿cierto? Esa es la razón de la cual nosotros como creyentes venimos domingo a domingo, para expresar nuestra gratitud de esa libertad. Pero cuando este individuo que ha sido liberado considera que puede hacer cualquier cosa en su libertad, hermanos, es como si voluntariamente tomara esas cadenas, tomara esos grilletes, se los pusiera sobre sí para hacer nuevamente lo que el pecado quiere. Libertinaje.
Este individuo por sí mismo se está esclavizando y lo niega. Y a la vez está menospreciando a Cristo y a su obra. Me liberó del pecado, pero ahora quiero nuevamente revolcarme en él. Eso es. Yo pregunto, ¿cómo podemos, hermanos, reconsiderar que este tipo de actitudes son completamente aborrecibles por nuestro Señor y que debiéramos cambiarlas por una vivencia cristiana que sea fiel a nuestro llamado, fiel al llamado del Evangelio? El Evangelio nos llamó al arrepentimiento, pero ahora si seguimos instando a pecar, pues vamos en contra de ese llamado. ¿Cómo podemos reconsiderar nuestra posición cristiana, nuestra verdadera posición cristiana? Pues hermano, la respuesta está en las palabras que dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Muchas veces hemos pasado por este texto y lo hemos leído y lo tenemos en la memoria, pero ¿realmente nos hemos sentado a meditar en él? Hermanos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, la doctrina nos hará saber cómo vivir en la verdadera libertad, sin irnos al legalismo, ni tampoco irnos al libertinaje. ¿Cómo? Por medio de la verdad, por medio de la doctrina, por medio de la palabra de Dios. Y usted como yo la tenemos en las manos. ¿Por qué vivimos como esclavos? ¿Por qué vivimos como esclavos? Porque no conocemos la verdad, porque no la meditamos, porque no la estudiamos. Ahora, quiero que leamos nuevamente los versículos 16 al 18, que es en los cuales me voy a centrar en esta mañana, de Gálatas 5. Gálatas 5, 16 al 18. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Muy bien. Lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, con estos 3 versos, es la solución, óigame bien, la solución a la tentación de volver a la esclavitud del pecado. Ya les dije que eso está a merced de nosotros como creyentes. Está a merced nuestra de ser tentados a estar pecando, de ser tentados a ponernos otra vez esas cadenas, ese yugo de esclavitud. Y aquí tenemos la solución para librarnos de esa tentación. Y tiene que ver con un conflicto de carácter espiritual. Es un conflicto espiritual. Esto es lo que realmente se conoce en la teología, en la Biblia, en el cristianismo, como una guerra espiritual. Esto sí es guerra espiritual. Que todos los creyentes, todos, no unos, todos los creyentes enfrentamos diariamente. Cada día tenemos batallas, tenemos verdaderas guerras espirituales. Y lo primero, hermanos, que hemos de estimar es el carácter de mandamiento que nos está presentando aquí el apóstol Pablo, que consiste, o más bien, que condiciona el disfrute de la verdadera libertad. Un mandamiento que condiciona nuestra libertad. Y eso es el primer punto que vamos a tratar en esta mañana. El mandamiento condicionante de la libertad cristiana. Muy bien. La semana antepasada, nosotros dijimos que la libertad cristiana está limitada entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿Sí? No uséis la libertad como ocasión para la carne. No se debe. ¿Y qué se debe? Servíos en amor. Sí se debe. Condicionado en lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y Pablo de manera práctica nos dijo que no debíamos usar la libertad para pecar.
y que más bien debiéramos usarla para el servicio hacia los demás. Es práctico, ¿sí? Pero nace de lo espiritual. Ahora, aquí este verso 16 nos va a explicar ese suceso espiritual, nos va a explicar cómo es que puede ser posible servirle a los demás en amor y no ser vencidos por nuestras pasiones pecaminosas. Y nos va a demostrar que no es por el esfuerzo del hombre. No es porque usted quiere o porque yo quiera. Esforzarme en amar a mi semejante, en servirle, porque cuando yo me esfuerzo en hacer eso, lo hago en mi carne, en mis fuerzas, estoy cogiendo esa aparente buena obra y la estoy pintando por todos los lados de mi pecado, ¿sí? No es así. Pablo nos va a decir no es por su esfuerzo personal. Ahora, yo le pregunto, hermano, a manera de ilustración, ¿qué esperarían ustedes del personal de la tripulación del avión en el cual usted piensa viajar a otro país? ¿Qué esperaría? Piénselo bien. ¿Por qué? Porque se trata de su vida, se trata de su integridad física. Un caso, ¿qué tal si el piloto se trata de un individuo que es un inexperto, ¿sí?, que jamás ha volado? Y lo más cercano a hacerlo es que ha volado una cometa o quizás un avión de papel en sus clases de universidad. Y listo, se graduó, pero se graduó con estas características. ¿Usted se subiría al avión de esta persona? ¿Usted permitiría que su vida quedara en las manos de semejante personaje? ¿Cierto que no? Usted no lo haría, ¿verdad? Y así es nuestra vida. Muchas imprudencias tomamos en nuestras vidas y en las vidas de nuestros allegados cuando dejamos ciertas responsabilidades trascendentales en manos de inexpertos en lo que respecta a la educación, a la salud, entre otros servicios. Pero yo le pregunto, ¿ha pensado a quién le ha dejado el control de su vida espiritual? ¿A su prudencia? ¿A lo diestro que usted se cree en las escrituras? ¿A su capacidad de obedecer? ¿A qué? Y le recuerdo, hermanos, que antes de ser salvos, nuestras vidas las guiaba ¿quién? El pecado. Las guiaba el pecado. Y la consecuencia no pudo ser otra, peor que la de la muerte espiritual. El pecado nos guió a la muerte. Pero los salvos ya no somos esclavos del pecado. Y esto parece que es un asunto que lo sabemos, pero que no vivimos en ello. No somos esclavos del pecado. Ahora en Cristo sabemos por medio de las Escrituras que no somos esclavos del pecado y que aún ya siendo salvos, siempre salvos. Esto es, que jamás hemos de perder el estatus de salvación. Pero lamentablemente, hermanos, aún pecamos. Y el cristiano, cuando peca, pues ¿qué va a pasar? Ha de sufrir las consecuencias temporales del pecado aquí en esta tierra. Y lo más catastrófico que ocurre cuando un cristiano peca es que se deteriora la comunión que se tiene con Dios. Hermanos, el pecado es una ofensa contra Dios. Y al ser una ofensa contra Dios, pues el pecado se convierte en un antagonista de la libertad cristiana. Nos esclaviza. No nos deja ser verdaderamente libres. Pero entremos al texto. Pablo comienza diciendo, digo pues, y es una manera de conectar, es un conector lo que tiene acá. Pablo lo que quiere es conectar lo que dijo anteriormente con lo que viene a continuación. Entonces, si el problema que él traía es la de usar la libertad para tener pleitos, para tener problemas en pro del egoísmo, hermanos, no es otra cosa esto que
dejarse gobernar por los deseos de la carne. Eso es ser gobernado por los deseos de la carne. Y Pablo ahora lo que quiere es que esto no suceda más. Por eso él comienza diciendo, digo pues, ante semejante situación que ustedes están viviendo, que están usando la bendición de Dios, la libertad cristiana, como una ocasión para pecar. Digo pues, y lo que viene adelante es precisamente el mandamiento que ha de condicionar la libertad cristiana. Y esta, hermanos, esta será la forma bíblica. No la que me parece mejor, no la que rinde, la que tiene resultados. Es la forma bíblica para solucionar el problema de la carnalidad. ¿Qué dice el apóstol? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la solución. Esa es la solución que nos está brindando el apóstol Pablo. Pudiéramos nosotros decir que se trata de un mandamiento doble, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pareciera un mandamiento doble, pero a la verdad se trata de un solo mandamiento, pero de un mandamiento que tiene una consecuencia inmediata. Un mandamiento con consecuencia, o pudiéramos decirlo, un mandamiento con promesa. Con promesa. ¿Qué es eso de andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que se nos manda aquí en esta porción? Hermanos, de una manera muy básica, andar en el Espíritu. Aquí se trata de una manera gráfica que usa el apóstol Pablo para ilustrar el gobierno del Espíritu Santo en medio del creyente. Eso es andar en el Espíritu. Ser gobernado por el Espíritu de Dios. Eso es. Básicamente, lo más sencillo de poder dar un entendimiento a qué es eso de andar en el Espíritu. Pero profundicemos un poquito más al respecto. Andar. ¿Qué es eso de andar? Esa palabra andar puede ser traducida como ocupar, puede ser traducida como encaminar o como conducir, ¿sí? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que tiene el Espíritu como propósito darle a entender al creyente la manera correcta de cómo se debe conducir en esta tierra. El Espíritu lo ocupa, el Espíritu lo encamina, el Espíritu lo conduce para que se comporte de una manera correcta. Entonces ya podemos decir que cuando un creyente se porta de una manera incorrecta, no está siendo guiado por el Espíritu, ¿cierto? ¿Sí? Y allí ya podemos empezar a sacar nuestras conclusiones, pero avancemos. Y la manera correcta de conducirse un creyente, de su ética, es bajo la guía del Espíritu Santo. No hay otra. No hay un manual, no hay los consejos, no hay ninguna filosofía que me pueda llevar a mí, filosofía humana, que me pueda llevar a mí a un buen comportamiento. No lo hay. Solamente la influencia del Espíritu Santo. ¿Se trata de una acción que es ¿dónde? ¿Externa? No, es una acción interna. Es una acción que es producida por el Espíritu de Dios, que ha de resultar claramente en hechos. Algo que Dios trabaja en el interior del creyente, pero que va a resultar en cosas externas, ¿cierto? En cosas externas, en hechos, en actividades, en palabras, en la vida práctica. Lo que un cristiano ve de otro cristiano, su vida práctica, es el reflejo de la obra del Espíritu en medio de él. Eso es. Hermanos, ya sabemos precisamente por Pablo, en esta misma carta, que todo aquel que ha creído en Cristo se le ha otorgado el don del Espíritu. Entonces, mire, aquí son evidencias de salvación. Evidencias de salvación.
Nosotros no podemos ver, ay, sí, tiene el Espíritu, no lo tiene, sí, tiene una lucecita así, sí. No, eso no se ve, porque es espiritual. Pero lo que hace el Espíritu, la obra que produce el Espíritu en el creyente, esa sí se ve. Y ahí podemos nosotros concluir, tiene al Espíritu de Dios. Tiene al Espíritu de Dios. Esto es, hermanos, que la tercera persona de la Trinidad viene a morar en una persona, viene a morar en el creyente. Y esta morada, óigame bien, no resulta en un acto pasivo. El Espíritu no llegó allá para ser una persona desconocida. Llegó, moró, no se sabe si entró, si salió, qué hizo. No es un acto pasivo, sino por el contrario, Él vino a morar para que Él, Dios mismo, se mueve poderosamente en el individuo para hacer que ese individuo ande en la voluntad de Dios. Eso es. La conducta del hombre, la conducta del creyente, y hablo de la conducta moral, vendrá a ser un testimonio legítimo de la presencia del Espíritu en un individuo. Así es simple. Así es simple. Así es que nosotros podemos hacer el ejercicio de pensar en un incrédulo. Piense en un incrédulo que no tiene al Espíritu de Dios. Las Escrituras dicen de tales personas, allá en el capítulo 3 de Romanos, dice que el incrédulo son personas que no son justas, ¿sí? Son personas que no son sabias, son personas que no buscan a Dios, son personas que se desviaron, que se hicieron inútiles, que no son capaces de hacer lo bueno. Eso es una persona que es esclava del pecado. Es esclava del pecado. Pero cuando el Espíritu viene a morar en un individuo, hermanos, lo hace con la misión de establecer el carácter de Cristo en esa persona. Por eso es que en el creyente debe ver el mundo es a Cristo. Eso es lo que debe ver en medio del creyente, a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha de trabajar en el carácter de esa persona para que sea Cristo visto, para que sea el carácter de Cristo expresado a través de ella. Y el carácter de Cristo, hermanos, es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. ¿Queremos ser imagen de Dios? Es que no es simplemente como lo leemos hay veces por encima que decimos, ay sí, somos imagen de Dios. Muéstrela. Muestre a Cristo. ¿Cuál es la evidencia que ha hecho el Espíritu a través de nosotros para manifestar el carácter de Cristo? Para poder decir, somos imagen de Dios. Pues bien, este es el mandamiento. Así es que el mandamiento tiene que ver es con la sensibilidad del creyente para dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué tan sensibles somos? Y lo pudiéramos decir de una manera negativa, que no pongamos resistencia, ¿sí? Que nosotros no pongamos resistencia a la obra del Espíritu. Eso es ser sensible. Piense, por ejemplo, en el pueblo de Israel, ¿sí? En ese pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el cual estuvo esclavizado por 400 años en Egipto, y que al ser liberados por Dios, ¿qué pasó? Ellos no quedaron solos, ellos no quedaron desprovistos, sino que la gloria de Dios les guió. Fueron sacados de su esclavitud y Dios los comenzó a guiar a través del desierto. Recuerden, como una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y me parece muy acertado las palabras de Nehemías cuando él recordó este asunto. Y me remito a Nehemías capítulo 9, versículos 19 y 20. Nehemías 9, versos 19 y 20. Escribió Nehemías, claro, refiriéndose al Señor. Tú, con todo, refiriéndose a Dios,
por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. El Señor no los libró para dejarlos solos. El Señor no los libró para dejarlos a expensas de su propia voluntad. El Señor los acompañó con sus muchas misericordias. Y continúa allí el verso 19 diciendo: la columna de nube no se apartó de ellos de día. ¿Para qué? Dice, para guiarlos por el camino. Ni de noche la columna de fuego, ¿para qué? Para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Hermanos, esto no era simplemente un acto de expresión visible de Dios, sino que tenía un propósito. El pueblo fue liberado para ser guiado y para ser alumbrado en su camino. Ahora, pero el texto no queda allí. Versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu, ¿para qué? Para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Muchas misericordias tuvo el Señor para estos que liberó de la esclavitud. Nosotros podemos afirmar, hermanos, que el Espíritu Santo guió a Israel. Por tanto, Israel anduvo en el Espíritu. ¿Cómo lo identificamos? Anduvo en el Espíritu porque el Espíritu los guió por el camino y les alumbró el camino y les enseñó. Pero, hermanos, la escena del Nuevo Testamento, la escena de los Gálatas y de todos los creyentes neotestamentarios es de mayor profundidad. ¿Por qué? Porque para Israel la tentación era volver a la esclavitud de Egipto. Y ellos lo decían: qué bueno sería volver a Egipto a llenarnos de las carnes, etcétera y demás. Esa era su tentación, volver a la esclavitud. Mas para los Gálatas el riesgo era el de volver a la esclavitud de las obras de la ley y del pecado. Estaban allí siendo tentados a volver a la esclavitud de las obras de la ley y del pecado. Haga memoria de lo que ya hemos aprendido, hermanos, en esta misma carta en lo que respecta al Espíritu Santo. Y cuando menos nosotros tratamos de 4 obras del Espíritu en el creyente. Miren, nosotros estudiábamos y aprendíamos que el Espíritu intercede por nosotros. ¿No es así? Y es interesante porque la Escritura dice que intercede según la voluntad de Dios. Esto que tenemos acá. Es decir, ora conforme a la Escritura. 2. El Espíritu nos ilumina, nos trae un mayor entendimiento cuando nos exponemos ¿a qué? A las Escrituras. En tercer lugar, hermanos, el Espíritu nos capacita, nos da dones, nos da lo necesario, la iglesia, maestros, pastores, para ser edificados ¿en qué? En la Escritura. En cuarto lugar, veíamos que el Espíritu nos santifica. ¿Qué es santificar? Hacerlo más santo, es traerlo hacia la santidad. ¿Y dónde está nuestro mayor regla de santidad? La Biblia. La Biblia. Así es que, hermanos, para todo esto, todas estas obras y otras que el Espíritu hace en el creyente, el Espíritu usa ¿qué? La Biblia. Usa la Biblia. ¿Para qué? Para aplicarlas en nosotros y así hacernos como Cristo. Por eso es que no podemos entender que la obra del Espíritu Santo es algo así como mágico. Que anoche me acosté borracho y hoy me levanté, ya no quiero. Esto no es magia. Esto es la aplicación de la voluntad de Dios en la vida del creyente. Y la vida de santificación
no es de la noche a la mañana, como si lo fue la justificación, un acto inmediato, la justificación. Pero la santificación es un proceso gradual en toda la vida del creyente. Es decir, que en toda la vida del creyente el Espíritu debe estar, y lo está, en medio del creyente, pero ahora el creyente debe andar en el Espíritu toda la vida. Toda la vida, ¿para qué? Para que el carácter de Cristo sea replicado en él. Ahora, yo pregunto, y espero que ya tenga la respuesta. ¿Cómo hago para dejarme guiar por el Espíritu? ¿Cómo hago para que el Espíritu me guíe? ¿Cómo hago para cumplir el mandamiento? Andar en el Espíritu. ¿Cómo ando en el Espíritu? ¿Cómo hago para dejarme guiar por Él? ¿Cómo hago para que sea Él quien me gobierne? Hermanos, la respuesta es someterse a su influencia. Y esto es cuando nos exponemos a la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Es allí cuando nosotros nos exponemos cada vez más a la Escritura. Y entienda, hermanos, que el Espíritu va a usar eso, esa exposición, ¿para qué? Para iluminarnos, para capacitarnos, para santificarnos. Eso lo va a hacer la Escritura, ¿sí? Eso lo va a hacer el Espíritu. Usa la Escritura para aplicarla en medio de nosotros. Pero hermanos, esa capacitación, esa iluminación, esa santificación ha de brotar, ha de mostrarse. ¿De qué manera? En que el carácter del creyente va a empezar a ser transformado, va a ser transformado. Pero a usted como creyente, se le manda, y a mí también, tener esa disposición. ¿Disposición para qué? Para oír la palabra de Dios, y que esté usted dispuesto, al igual que yo, a obedecer la palabra del Señor. Eso se nos demanda, y el Espíritu hará todo lo necesario para transformar nuestro carácter. ¿Lo entendemos? Es Dios. Es Dios en medio de nosotros. Siempre ha sido Dios. Desde que Él nos salvó hasta que Él nos glorifique, toda la obra es de Dios, no del hombre. Dios es el que hará la obra, pero al creyente se le demanda dejar que la obra de Dios sea hecha. Que el hombre no sea un obstáculo, más bien que con la disposición de exponerse lo más que pueda a la Biblia, pues ¿qué va a pasar? El Espíritu de Dios la va a usar para transformar nuestra vida. ¿De qué manera? De adentro hacia afuera. Así trabaja Dios, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No cambia hábitos, ¿sí? No cambia aspectos externos, a ver si me vuelvo más bueno. No, Dios cambia de adentro hacia afuera en el creyente. Entonces, hermanos, si este mandamiento es obedecido, pues como consecuencia tendremos la segunda cláusula que encontramos aquí en el versículo 16 de Gálatas 5. ¿Cuál es esa consecuencia? Dice el apóstol: y no satisfagáis los deseos de la carne. Y digo que se trata de una consecuencia porque lo que Pablo está diciendo es que en la medida en que nos sometamos al Espíritu, ocurrirá que no hemos de satisfacer los deseos de la carne. Esa es una consecuencia. Y me apoyo en otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas nos dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahí es más claro, ¿verdad? O en la Nueva Versión Internacional, que dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero siempre queremos resolver las cosas como tan rápido. Pero yo, ¿por qué peco? Señor, quítame este pecado, ayúdame con este pecado. Pero no lo hago en el orden de Dios, sino que lo quiero hacer es a mi entendimiento, a mi criterio, a mis fuerzas.
Y ya está demostrado que es el Espíritu quien obra eso usando la Biblia. Entonces, si usted y yo no me expongo a la Biblia, ¿qué pasa? Usted no le está dando material al Espíritu Santo para que trabaje en él, para que trabaje en usted. ¿Sí? Cada vez que usted se expone a la Escritura, cada vez es un leño más para que el Espíritu Santo lo encienda y transforme lo que tenga que transformar. En la práctica, esto quiere decir que para hacer frente a los apetitos de la carne, a lo que desea la carne, hermanos, no es posible por el esfuerzo del hombre. Es necesario el cumplimiento de la premisa: andad en el Espíritu. Si olvidamos la premisa, jamás tendremos victoria sobre el pecado. Y allí lo tiene. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas. Esto es lo que produce el deseo en medio del hombre. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera. Ahí usted lo tiene. Para que eso sea vencido, hermano, ande en el Espíritu. Déjese gobernar por el Espíritu de Dios. Y esto aplica, hermanos, tanto al impío como al creyente. Usted me dirá, ¿al impío? Claro, porque al impío como al creyente ha de necesitar la intervención de Dios. Ha de necesitar la intervención del Espíritu Santo para doblegar su naturaleza pecaminosa. No se trata de un acto pasivo de parte del creyente. No se trata de la buena voluntad que pueda tener un hombre, sea salvo o no lo sea. No, necesita, tiene que andar en el Espíritu y así no satisfacer los deseos de la carne. Pablo dijo esto mismo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Búsquelo, capítulo 8, verso 13. Márquelo en su Biblia, memorícelo. Romanos 8, verso 13. La segunda parte. Si por el Espíritu, óigame bien, oiga muy bien, como lo presenta el apóstol. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, aquí lo que Pablo está diciendo es que somos nosotros, es el creyente el que debe hacer morir las obras de la carne. Hacéis morir, son ustedes creyentes los que tienen que hacer morir las obras de la carne, pero esto solo es posible por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, así como cuando nosotros nos exponemos a la Escritura, le damos material al Espíritu para que lo reproduzca en nosotros, pues lo que nos entrega el Espíritu es herramientas para aplicarlas en nuestra vida y así poder mortificar la carne, poder mortificar las obras de la carne, darles de baja de una vez y para siempre. Esto, hermanos, es la disposición del creyente para ser movido por el Espíritu Santo. Esto es andar en el Espíritu. Ahora, digo, en el caso del incrédulo, no puede vencer la carne. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. Porque su vida es de pecado. ¿Por qué no abandona el pecado? Porque su hábito es pecar y pecar y pecar. Porque no tiene el Espíritu. No lo tiene. Por más que se esfuerce, no puede dejar de pecar. No puede. Sus obras están permeadas completamente por el pecado, por tanto, sus pensamientos están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son esclavos, pues solo piensan en cómo satisfacer su carne. Ese es su pensamiento. Pero cosa distinta es para aquellos que el Espíritu, que tienen al Espíritu Santo, pues el Espíritu está en él, gobierna en él y les hace pensar, les hace meditar y les hace actuar en aquello que le agrada al Espíritu. Y esto es porque el Espíritu les ha enseñado la voluntad de Dios por medio de las Escrituras.
Hermanos, someterse al Espíritu es vivir libre, la verdadera libertad de la influencia del pecado. ¿Sí ve cómo es de diferente? Hay veces pensamos que libertad es, yo puedo hacer lo que quiera. No, la verdadera libertad es ser libre de la influencia del pecado. Eso sí es ser libre, y en eso sí debiéramos jactarnos, en eso debiéramos gozarnos. Ahora, cuando hay caídas espirituales en los creyentes, es porque no han obedecido el mandamiento, ¿cierto? No han obedecido el mandamiento y se han retraído de ser movidos por el Espíritu de Dios. Se han resistido a ello. Yo pregunto, ¿qué se puede esperar de aquellos que no asisten con regularidad a las reuniones de la iglesia? ¿Qué puede pasar con aquellos donde la Biblia está marginada en sus vidas? ¿Qué material se le está proveyendo al Espíritu Santo para que lo aplique en su vida? Frialdad total en sus vidas. Hermano, no deje al Espíritu Santo al margen de su vida. De ser así, los deseos de la carne, ese residuo de pecado que aún hay en cada uno de nosotros, va a comenzar a exigir que le dé de comer. ¿A quién le va a dejar usted las llaves para que conduzca su vida en esta tierra? ¿A quién? ¿Al Espíritu o a su carne? ¿A quién? Es usted el que decide. Pero les digo esto, mientras ustedes lo piensan, una guerra se ha levantado con el propósito de usted ser conquistado. Hay una guerra sobre usted. Y lo que quieren es las partes conquistarle. Y esa es la guerra espiritual a la cual el apóstol Pablo quiere hacer mención. Mire, usted piénselo, cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de guerra tiene fines, ¿cierto? Tiene fines, tiene propósitos. Alguna de las partes quiere ganar, quiere imponerse sobre la otra. Y en el caso que está exponiendo el apóstol Pablo, adivine quién es el trofeo. El trofeo es usted. Es usted el trofeo. El creyente es el trofeo. Por eso es que aquí en los versículos 17 y 18 exponen dos escenarios posibles, los cuales Pablo quiere que nosotros tomemos partido, ¿sí? De esas dos posiciones, de esas dos partes, que elijamos una posición en este conflicto. No hay término medio, ¿sí? No podemos declararnos imparciales. No somos imparciales para el espíritu, imparciales para la carne. No. Esto es una guerra en donde hay que tomar partido. ¿Quiénes son los implicados en este conflicto? Bueno, el verso 17, la primera parte ya no nos lo dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos dos partes. Tenemos al espíritu y tenemos a la carne, los cuales ¿qué? Batallan el uno en contra del otro. Hermanos, mire, no se trata de una sola parte, no se trata de solamente el espíritu o solamente la carne la que quiere arremeter contra la otra. No, se trata es de una contienda donde los dos son atacantes. Los dos son atacantes. No hay pasividad alguna. No hay ni siquiera la intención de sometimiento. Los dos quieren ganar. Los dos quieren ganar. Esta diferencia de poderes se da precisamente por la razón de sus fines, de sus deseos, que se trata de deseos contrarios, totalmente contrarios. ¿Qué es lo que desea la carne? Verso 17. ¿Qué? El deseo de la carne es contra el espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. Eso es lo que quiere la carne.
que nosotros como creyentes no hagamos lo que querramos. Pero hay veces pudiéramos pensarlo de una manera negativa y decir, pero lo que yo quiero es malo, ¿sí? Entonces la carne no quiere eso. No, ya voy a explicar esta parte. Pero ese es el deseo de la carne, que no hagamos lo que queremos, ¿sí? Así termina ese verso 17. Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu? Bueno, el deseo del Espíritu es mantenernos en la libertad cristiana. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿cierto? Y pudiéramos como que asumir lo contrario. Pero si no andamos en el Espíritu, estamos bajo la ley. Estamos bajo esclavitud. ¿Bien? Por tanto, hermanos, la carne y el Espíritu son completamente opuestos, son excluyentes. No hay manera de considerar que se pueda participar de la carne, de lo que desea la carne y también de lo que el Espíritu quiere. No se puede considerar que estos dos elementos los podamos juntar y decir una parte de uno, una parte del otro. Hermanos, mientras que la carne quiere hacer al cristiano un esclavo del pecado, el Espíritu, ¿qué va a hacer? Va a luchar para mantenernos en la libertad que Cristo nos confirió por medio de su sacrificio. Él quiere libertad para el cristiano. La carne quiere esclavizarnos. Hermanos, no hay nada en común entre el Espíritu y la carne. No lo hay. Y esto deja claro que si el individuo es seducido por alguna de las partes, pues inmediatamente va a estar en contra de la otra parte. Si el individuo es seducido por la carne, se convirtió en enemigo del Espíritu. Y viceversa, ¿cierto? No solamente, hermanos, podemos considerar entonces que los protagonistas de este conflicto son la carne y el Espíritu. No solamente. ¿Por qué? Porque no podemos desligar al creyente como otro agente importante en este conflicto. Les dije que el creyente venía a ser como ese trofeo, ¿cierto? Que se están peleando estas dos fuerzas. Pero más que un trofeo, ha de convertirse en un aliado en esa guerra. En un aliado. La guerra que plantea aquí el apóstol Pablo tiene que ver con una porción que se da en el interior del hombre. Por eso también hemos de considerar que la guerra o el campo de batalla es el mismo creyente. No solamente es el trofeo, no solamente se va a convertir en un aliado, sino es el terreno mismo de batalla. ¿Por qué? Porque ¿dónde mora el Espíritu? El Espíritu mora en el creyente, ¿sí? ¿Y dónde están las pasiones pecaminosas? ¿Dónde tienen su base? En el corazón del hombre. Entonces el conflicto es netamente espiritual. Hermanos, nosotros no podemos negar que esta guerra solamente va a estar dentro de sí, sino que esta guerra va a tener expresiones externas, saldrán a la luz, y esto es cuando actuamos según la influencia de alguno de estos dos poderes. Se va a manifestar. Entonces vamos a ver que en nuestra batalla espiritual, pues somos vencidos o salimos victoriosos, ¿sí? Y como en toda guerra, hermanos, no siempre habrá victorias, no siempre. Pero en lo que respecta a un hijo de Dios, la derrota no es una alternativa, no lo es. Y me refiero con derrota, es a permanecer en el suelo, es a permanecer en el pecado. A eso se le prohíbe al Hijo de Dios. Puede caer, puede tropezar, puede pecar, pero se ha de levantar. Un cristiano puede caer, y no lo digo, hermanos, como si estuviera hablando de un permiso, de que pueden caer. No estoy hablando de un permiso. Digo, puede caer porque se trata de un ser débil. Somos débiles, que aún lidiamos con pasiones, lidiamos con pensamientos, lidiamos con sentimientos que están en contra de la voluntad de Dios.
lidiamos con esas cosas. Todo el tiempo estamos lidiando con tentaciones. Todo el tiempo estamos lidiando con pruebas. Todo el tiempo estamos lidiando aún con pecados. Pecados que, hermanos, desde nuestra vida antes de Cristo, que llegaron a ser tan fuertes que aún hay rezagos. Hay rezagos. Y claro, hermanos, debemos considerar nuestra condición actual. ¿Cuál? Que Cristo nos ha perdonado. No podemos olvidar eso. Cristo ya nos ha perdonado, que ya no somos deudores. Claro, hermanos, claro. Y con todo esto, Cristo ya nos ha liberado. Él lo que hizo es despertar nuestro espíritu muerto para que seamos sensibles ahora a la realidad del pecado. Y es allí donde vemos una gran diferencia con el impío. No podemos, hermanos, negar que aún pecamos, que somos pecadores redimidos. Y por tal, aún tenemos esa naturaleza caída que, como lo presenta el profeta Jeremías en su libro, el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Así es nuestro corazón, engañoso y perverso. Y en ese corazón es donde anidan los deseos de la carne, donde anidan esas pasiones mundanas, nuestros malos deseos. Pero cuidado, recordemos que no somos los mismos antes de Cristo. No somos ellos, no somos como éramos antes de haber sido salvos. Hay una gran diferencia entre un pecador redimido y uno que no lo ha sido. El impío, como les decía, es esclavo del pecado. El cristiano no lo es. El impío practica el pecado, para él es un hábito. El cristiano no tiene al pecado como un hábito, aunque sí puede tropezar, sí puede pecar. Y lo que quiero demostrar con esto, hermanos, es que como cristianos aún somos débiles, que por nosotros mismos no podemos ganar ninguna lidia contra el pecado. Solamente podemos vencer nuestra naturaleza caída si andamos por el Espíritu, si andamos en el Espíritu. Miren, antes de considerar predicar Gálatas, pensé en Romanos. Pero Gálatas es una forma sencilla de lo que va a explorar la carta a los romanos. Mire, la carta a los romanos ha sido considerada como el epítome de la doctrina cristiana. Y aún dentro de la carta de los romanos se puede identificar el capítulo 8 como el epítome de toda la carta. Capítulo 8. Pues se trata, como lo leíamos en el capítulo 8, versículo 13, se trata de la victoria de Cristo en el creyente por medio del Espíritu Santo, que produce una vida espiritual, una vida de libertad, una vida de justicia. Pero para que haya un capítulo 8 es necesario un capítulo 7, ¿sí? Un capítulo 7. Es decir, que antes de la victoria es necesaria una batalla a la cual hacer frente. Y eso es el capítulo 7 de la carta a los romanos. Que al ser pecadores redimidos, que ya no somos esclavos del pecado, que hemos recibido vida espiritual, ahora somos sensibles a la voluntad de Dios. La consideramos como buena y también hemos sido despertados para saber lo horrendo que es el pecado. Y aún así, la naturaleza pecaminosa nos habla para hacernos caer en medio del pecado, para esclavizarnos nuevamente. Y por eso traigo como ejemplo a Pablo mismo de allí de la carta a los romanos en el capítulo 7, que él hablando precisamente desde la posición de un pecador redimido, en el versículo 18 de Romanos 7, él dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, hace la aclaración, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Es decir, hay algo más que está en él, el hacer el bien, pero también mora su carne, ¿sí? Y termina diciendo, pero no el hacerlo.
Está el quererlo, pero no el hacerlo. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma idea que nos presenta el versículo 17 de Gálatas 5, cuando nos dice que el deseo de la carne es para que no hagáis lo que quisierais. Pablo aquí en Romanos está diciendo, en mí está el querer hacerlo, pero, en mí está el querer el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Y ese conflicto es el que trae el apóstol Pablo en los Gálatas, en la carta a los Gálatas. Pues el deseo de la carne es impedir que hagamos el bien que ya sabemos. Eso es lo que quiere la carne, que impedir que nosotros seamos obedientes a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros fuimos redimidos, la Biblia brilló como nunca antes, ¿sí? Si es que alguna vez habíamos sido expuestos a las Escrituras. Antes de Cristo, si alguna vez tuvimos contacto con la Biblia, no la entendíamos. Bueno, eso me pasó a mí, no sé a ustedes. Yo no la entendía. Me parecía extraño las bienaventuranzas. Insisto en ello porque era absurdo para mí. Bienaventurado el que es pobre en espíritu, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es perseguido. Ahí no hay felicidad, ahí no hay gozo. No lo entiendo, ¿sí? Pero cuando fuimos redimidos, la Biblia tomó un matiz como nunca antes. Brilló sobre nosotros porque el Espíritu nos capacitó para que la entendiéramos y pudiéramos responder positivamente al Evangelio. El apóstol Pablo decía que para los que se pierden el Evangelio es locura, ¿cierto? Pero para aquel que ha sido despertado por el Espíritu, fue poder de Dios porque nos salvó. Y esto se dio de una manera evidente, que se entendía. Entendimos lo que el Evangelio nos llamaba. Nos llamaba al arrepentimiento y a que creyéramos en Jesucristo. Y ya siendo movidos por el Espíritu, pudimos responder positivamente al Evangelio. Y de ahí en adelante no fue distinto, hermanos. Cada instrucción que recibíamos comenzó a nutrir nuestra vida espiritual. Y esta es la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, ¿entendimiento teníamos? Sí. ¿Sabíamos la voluntad de Dios? Claro que sí. Entonces el Espíritu se mueve poderosamente cuando nosotros nos postramos a lo que sabemos de la Biblia, a lo que sabemos de la voluntad de Dios. Y esto es cuando venimos a las reuniones de la iglesia y nos sometemos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Creador. Cuando procuramos en saber más de Cristo, de su obra, del Padre, del Espíritu. Cuando todo eso lo atesoramos, el Espíritu lo usa de una manera poderosa. Bien lo dijo el Señor Jesucristo: el que viene a mí, no le echo fuera. Y claro, esto lo dijo en el contexto de la salvación. Pero téngalo por seguro, hermanos, téngalo por seguro, que humillarse ante la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a aplicar poderosamente la voluntad del Padre en nuestras vidas. No hay otra manera. ¿Cómo es que aprendemos a caminar en el camino de Dios? Porque vamos a la Escritura y el Espíritu toma eso y lo aplica en nuestra vida. ¿Por qué nos descarriamos? Porque o no sabemos las Escrituras y ni siquiera nos tomamos el atrevimiento de alimentar nuestra vida con la Escritura y no le damos herramientas al Espíritu para que trabaje en medio de nosotros. Hay una porción del libro de Isaías que desde que lo leí a mí me cautivó, en Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, 2, donde el Señor dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Estando yo muerto, esto no lo entendía, pero con el Espíritu ya lo entiendo. Isaías 66, 2. Mire lo que hace Dios: miraré
a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Hermanos, aquí no se trata simplemente de una mirada superficial que Dios hace sobre aquellos que tienen en alto la palabra del Señor. Se trata es de una mirada para bendición, una mirada que liberta de las tentaciones, que nos hace fuertes para vencer al pecado. Para cuando las injusticias, un ejemplo, para cuando las injusticias vengan a nuestra vida, en lugar de nosotros encaminarlas al odio, a la venganza, que es lo que nuestra carne desea, pues más bien hagamos lo que sabemos por las Escrituras, qué es lo que es bien, y es bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo sabemos eso? Por la Biblia. Pero si usted no se expone a la Biblia, no lo sabe. Y si usted no se acerca a la Escritura, el Espíritu no va a aplicar eso en su vida. Y va a seguir obrando en su carne. Le hacen mal, usted obra en venganza. Y eso les estaba pasando a los Gálatas. Se estaban comiendo entre ellos. ¿Por qué? Porque estaban desconociendo el andar en el Espíritu. Esta es la verdadera libertad cristiana, hermanos. Que no solamente venció la esclavitud de la ley con el sacrificio de Cristo. No solamente fuimos declarados libres en ese momento, sino que además la verdadera libertad cristiana es aquella que está todos los días operando en nuestra vida, que es constante, que nos libera cada día de la presión del pecado, que nos libra de ajustarnos a la obra de la ley. Si es que andar en el Espíritu, hermanos, es negarnos a nosotros mismos, es aceptar nuestra debilidad y es reconocer que ni la ley ni nuestro esfuerzo por cumplir esa ley nos puede liberar de los deseos de la carne. Esto es negación, esto es humillación. Yo pregunto, ¿acaso no le ha pasado a usted que encuentra desánimo, encuentra desaliento cuando ha querido cumplir la ley y no puede? Desánimo viene a la vida. Cuando ha querido decirle no al pecado y el pecado le ha vencido, desánimo viene. Pero recuerde que la ley no fue diseñada para sacarlo de ello, ¿no? La santificación solamente puede ser posible por la acción poderosa del Espíritu Santo, de quien se nos dijo precisamente en el Antiguo Testamento, en Ezequiel. El profeta Ezequiel dejó claro al decir esto, palabras del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi espíritu. Y mire la consecuencia que hay. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué? Porque Dios puso al Espíritu Santo en medio del creyente y se nos manda a que andemos en el Espíritu. ¿A quién va a dejar, hermano, que influencie su vida? ¿A quién? ¿Cuál parte de la guerra usted ha de tomar? Hermano, no cierre su corazón a los medios que usa el Espíritu de Dios, pues el resultado será catastrófico. Hoy usted está aquí sentado y de aquí a un mes lo volveremos a ver, si es que vuelve. ¿Y dónde? ¿A dónde va a ir? Al mundo, a los deseos de su carne. Mire, yo no lo digo por molestar ni por tenerlo aquí sentado, ¿sí? Sino yo lo hago es exhortándole a la luz de la Escritura para que viva en la verdadera libertad. Si usted fue salvo, claro está, porque si usted es esclavo del pecado, allá hay una cadena que lo está alando, allá hay una cadena que lo está alando, ¿sí? Pero si usted es libre, verdaderamente libre, usted aquí está alimentando el poder del Espíritu para que reproduzca el carácter de Cristo en su corazón. No cierre, hermano, su corazón a los medios del Espíritu. O puede ser que ocurra lo contrario para aquella persona que jamás
jamás ha tenido batallas en su vida que pueda testificar, oiga, qué chévere, yo nunca he lidiado con el pecado, yo nunca he tenido problemas, mi vida es feliz, no he tenido ningún lío en mi interior, no tengo esas guerras, esas depresiones, porque un cristiano puede deprimir, ¿sí sabía? Mira a Elías, él se deprimió, el poderoso Elías, no poderoso por sí mismo, sino porque el Espíritu de Dios estaba en él, que lo hacía pararse allá delante de Acab, rey tirano, y hablarle como un igual. Pero salido se aterrorizó, tuvo miedo, me buscan para matarme, se ocultó, se deprimió, tuvo batallas en su corazón. Pero el incrédulo jamás ha de experimentar este tipo de batallas, no lo va a tener, en su vida no va a batallar, y esto demuestra que solamente tiene una naturaleza, y es la naturaleza caída, y es esclavo del pecado. Por eso, si usted está en esa condición, ruegue a Dios para que le conceda la salvación y que sea Cristo dándole la verdadera libertad, y que el Espíritu venga a morar en usted para que pueda ver su pecado. Porque eso es algo problemático, que no veamos nuestro pecado. Podemos caer, podemos pecar, pero craso error es que no veamos como Dios ve el pecado, que lo aborrezcamos, que veamos que por causa de ese pecado Cristo fue a la cruz. Ahora, craso error es no tomar al Espíritu en serio, al Espíritu de Dios. Muchas denominaciones dicen es que los bautistas allá no está el mover del Espíritu, allá el Espíritu está muerto. Todo lo contrario. Podemos decir es que si está muerto, lo digo en un aspecto de ilustración, es porque nosotros mismos lo apagamos, como lo dice la Escritura, lo contristamos, porque no le damos las herramientas para que reproduzca el carácter de Cristo. Pero sí creemos que el Espíritu es poderoso para hacernos caminar en el camino de un verdadero cristiano. Y esto es el ánimo que nos trae el apóstol Pablo para este día. Que podamos nosotros vivir a Cristo como es debido, vivir legítimamente la libertad que se nos ha concedido en el Espíritu. Vamos a orar.